Bienvenidos a La Silla Vacía. ¿Cómo están? Soy Daniel Pacheco, subdirector. Un saludo a todos los que nos ven por Canal 1 en televisión, a los que nos ven por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy una conversación sobre filosofía, sobre política, sobre pragmatismo, que dice al final que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Estamos desde la redacción. Andrés Mejía Bernó es un filósofo colombiano. Así es. Autor de Colombiano por lo menos sí. La ruta del pragmatismo, la filosofía de lo posible, lo concreto y lo que funciona. Un libro chévere para esta temporada de reflexión, de descanso. Muchas gracias. No, usted y yo nos graduamos del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional, y siempre que nos presentaban como él es filósofo de la Nacional, uno siempre se sentía, yo me siento todavía incómodo, ¿no? Claro. Filósofo es Platón, Sócrates, Descartes. Exacto. Pero ahora usted sí puede decir que es filósofo porque... ¿Usted me metería en esa liga ya? Yo creo que sí. Oiga, muchas gracias, Daniel, porque es verdad, mire, el cartón profesional suyo o el diploma, que entre otras cosas muy bonitos son los diplomas de la Universidad Nacional, si no estoy mal, el suyo debe ser igual que el mío, otorga el título de filósofo. Sí. Que es una cosa rara porque en Colombia los grados académicos son el nombre de una disciplina. Ingeniero industrial, médico cirujano, filósofo. Y a mí siempre me decían, ¿usted qué es? Y, no, pues no sé, mire. Filósofo de la Universidad Nacional. Pero yo tenía la misma sensación que usted tiene. Filósofo es quien tiene una obra filosófica, quien ha hecho filosofía. Yo siempre digo, estudié yo también, graduado en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Puede cambiarlo, soy filósofo. No, pero no sé, será. Bueno, muchas gracias, pero mire, igual, y un saludo a la Universidad Nacional, nuestra alma mater. Que creo que después de este gobierno en el que tantos de nuestros compañeros de la universidad han pasado del anonimato al desprestigio. Y de nuevo al prestigio, por lo menos en un caso, pienso yo. Hagamos la cuenta. A ver, primero, y yo creo que más prominentemente, Irene Vélez, que empieza el gobierno como ministra de Minas, sí, ¿no? Después sale del Ministerio de Minas, sí, se va a la embajada, a un consulado en Londres, sí. Del desprestigio porque trató de presionar a un funcionario de inmigración para que dejara salir a los... Esta cuestión que a mí ya se me ha olvidado, ¿sabes? Pero regresa al prestigio y hoy lo está haciendo bien en medio como de lo que es este gabinete, lo está haciendo bien en ambiente, al mismo tiempo que tiene la cabeza de la ANLA. Y le cuento una cosa, Daniel, el caso de ella, por lo menos en su encargo actual, es muy indicativo de la diferencia que hay o de la brecha que hay entre las percepciones generalizadas en redes sociales y lo que le cuenta a uno la gente del sector. Sí. Porque si usted va a ver en redes sociales, a ella la tratan como si fuera una especie de fundamentalista ambiental, sí, una persona que llegó a ese ministerio para bloquear todos los proyectos de energía, petróleo, infraestructura del país. Mejor dicho, la ponen como una persona que lo único que quiere hacer es cogerse de las manos alrededor de un árbol y cantar una canción y todo. Una moralista ambiental. Algo así. Para plantar algo exacto. Del pragmatismo. Y es posible que ella tenga unos principios al respecto, es muy posible. Sí. Pero yo le tengo que decir, Daniel, que yo por razones casuales he hablado con gente del sector y todo el mundo coincide en lo mismo. Ella está ayudando en la medida de lo que más pueda a destrabar los proyectos en Colombia. Fue clave para la línea de interconexión del Grupo de Energía de Bogotá, de la Sabana, para conectar eso a Chivor o a Guavio. Hay dos, no sé cuáles, pero mire, esta región, la Sabana de Bogotá, ha tenido un problema y tiene todavía un problema de interconexión eléctrica, que no tenemos la suficiente capacidad de conexión de energía. Y yo recuerdo, porque yo trabajé en estos temas hace unos años, había dos líneas de transmisión, una que venía de Chivor y otra que venía, no recuerdo exactamente de dónde, o las dos de Chivor, pero había una que entraba por el norte de Bogotá y otra que rodeaba Bogotá por el oriente y llegaba a Soacha. Y las dos con muchas dificultades. Y lo que yo le oí decir al gerente de la empresa del Grupo Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, es: la ministra Irene Vélez está ayudando en lo que más pueda. Sí. Y el mismo testimonio me dan
muchas personas del sector. Bueno, entonces ya no entremos a los desprestigios de nuestros No. compañeros, que no le hacemos ningún favor a nuestro glorioso departamento. Departamento de Filosofía, al que yo le dedico esta... Sí, sí, señor, pero no es por lagartería, ¿no? No, porque nunca nos ha dado el departamento nada real. Al departamento de Filosofía. Solo educación. A sus profesores Sí, que me enseñaron a leer y me mostraron que pensar implica concluir, ¿de acuerdo? Adhiero. Incluso, y con algunas menciones a con mis nombre compañeros propio. y amigos. Compañeros y amigos, exactamente. Bueno, ahí sí está. Sí. ¿Lagarteando? Sí. Y funcionó. Por un puesto. Oiga, pero y con algunas menciones, algunos profesores nuestros a lo largo del texto. Quería leer este pedazo como para entrar a hablar del pragmatismo y porque es un tema chévere que no es tan abstracto y filosófico, sino que es concreto. De hecho, es lo que es el pragmatismo, pero voy a hacerlo diciendo lo que usted dice que es el contrario al pragmatismo. El enfoque contrario, el que sobre todo desde una perspectiva fuertemente moralista nos empuja a rendir culto a una serie de objetivos supremos y valores absolutos sin que sea posible ni admisible la renuncia parcial o temporal a ninguno de ellos. Esto lleva a que nuestras estrategias, nuestras decisiones, nuestros propósitos, nuestros planes de vida y las organizaciones que construimos y necesitamos se queden en la excelencia teórica. Así es. Y creo que la política se ha vuelto un poco eso, ¿no? Como yo creo que aquí hay mucha mea culpa de los periodistas que siempre estamos señalando un poco la incoherencia, los cambios de posición, los imperfectos de los políticos, y eso nos ha llevado como a una política que prima, en donde prima sobre todo la visión moralista. Sí, Daniel, mire, pero sabe que yo el juicio no lo pondría tanto en la prensa entendida en su sentido tradicional, sino sobre todo en los auditorios que se han formado alrededor de las redes sociales, porque el tipo de juicio que se suele hacer ahí sobre las actitudes de la gente que está en el mundo de lo público es ante todo y principalmente un juicio moral. Que yo entiendo de dónde viene eso. Los instintos morales y el instinto a hacer juicios morales es muy natural. Digamos, es un impulso natural de los seres humanos ver una conducta y responder con un juicio moral. Creo, sin embargo, que estamos yendo más allá, demasiado más allá, al punto de que una especie de moralización extrema del juicio político nos puede llevar o nos está llevando, de cierto modo, a la parálisis. ¿En qué sentido, Daniel? En el sentido en que si toda la discusión en el mundo de lo político y de la política pública se vuelve una discusión moral, y con esto no quiero decir en los temas de corrupción y todo esto, donde claramente el juicio moral es, por supuesto, primero y es muy bienvenido y es muy útil además, sino que en general la conducta, las decisiones, los planes de los servidores públicos o de la gente que está aspirando a cargos públicos, lo primero que recibe es un juicio moral, y peor aún, los demás participantes en la conversación, en las redes sociales, por ejemplo, reciben inmediatamente la demanda de que también tienen que tener un juicio moral, de que su única reacción frente al problema tiene que ser una reacción moral. Y muchas veces... Que no es solo si es bueno o malo, si es justo o injusto, ¿no? Si es perfecto o imperfecto. Y claro, Daniel, mire, yo creo que eso ignora que el mundo de la realidad, no solamente en la política, en el gobierno, el mundo de la realidad de la vida de cualquier ser humano es un mundo en el que el logro de objetivos concretos es algo muy difícil. Yo sé que esto es trivial, pero pues parece que se nos olvidara, que requiere muchas veces esfuerzos diferentes por diferentes lados, y uno trata por acá y trata por acá. En la vida personal funciona, en la vida profesional funciona, en la vida política funciona, y hay cosas que no salen bien. Siempre hay cosas que no salen bien, y si a todo lo enfrentáramos con un juicio moral, quedaríamos en la parálisis absoluta. Entonces, esta es una escuela filosófica que nace como a inicios del siglo XX, más o menos. Bueno, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es verdad. Que es como una derivación como del materialismo, del empirismo anglosajón. Hay algo ahí en esa época, Daniel, y es que los cimientos de toda la cultura occidental y de todo lo que la gente creía se sacuden muy fuertemente por varias razones. La sociedad cambia, la revolución industrial sucede muy rápidamente, y muy especialmente llega la teoría de la evolución de Darwin, y hoy que más o menos estamos familiarizados con esa teoría, no alcanzamos a dimensionar el choque tan impresionante que eso fue para la cultura, las creencias de la gente
décadas de 1860, 1870, por muchas razones, y no solamente por el hecho de que el ser humano viniera de una evolución de otras especies animales, sino porque en el fondo está la idea, en la teoría de la evolución de Darwin, de que la naturaleza de cierta manera hace apuestas, ¿no? Entonces hay mutaciones que dirigen la evolución de una especie en un sentido y a esa evolución a esa especie le puede ir bien o mal en este curso. Si le va mal, probablemente sus genes van desapareciendo, a otras son exitosas, les va bien. Entonces crea toda esta idea como de contingencia de las cosas. Y una sociedad que venía acostumbrada a pensar en términos como de absolutos, de pronto encuentra esta idea de que todo, hasta nuestra vida, es accidental. Que somos pequeños. Sí, somos pequeños, todo es accidental, contingente, y todo finalmente son apuestas, incluso en la naturaleza. Que creo que el pragmatismo, haciendo honor a su nombre, se puede definir muy simplemente, ¿no? Es como lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así es. Algo es algo y mejor es, ¿no? Toda esa idea de que es mejor tener algo concreto que apegarse a ideales abstractos. Y mire, uno podría decir o alguien podría decir, no, pero es que ustedes están hablando de la concepción como popular del pragmatismo, de lo que la gente llama pragmático en la vida cotidiana y no de la gran escuela filosófica. No, hay exactamente, yo veo una continuidad total en esto. William James, que es probablemente el más conocido de los fundadores del pragmatismo, literalmente lo dice, esto es una filosofía de la vida cotidiana. Y esto es una filosofía que de alguna manera reivindica lo que hacemos en la vida cotidiana y le dice a la gente, siéntase bien con el hecho de que todos todo el tiempo tratamos de hacer cosas y probablemente no alcanzamos la perfección, pero damos pasos adelante. Claro, tiene unas cosas problemáticas que se enfrentan como a ese moralismo que discutíamos hace unos minutos, y es que no hay algo que sea lo bueno ni algo que sea lo malo, sino que todo es como la construcción a partir de unas negociaciones en las que uno cede cosas a los otros y cede parte de sus intereses para conseguir otra parte de sus intereses, ¿no? Entonces, como que no hay un gran ideal que podamos decir esto es un poco lo que es bueno y todo lo demás es malo, sino que a veces pues hay que aceptar cosas malas en la vida y no sé, tal vez, como diría el gran expresidente Julio César Turbay, hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. A sus justas, o como diría, por ejemplo, o como diría, esto sí yo lo reivindico como un principio pragmatista, el gran actor y humorista Groucho Marx. Estos son mis principios. ¿No le gusta? Bueno, tengo otros. De alguna manera, en el pragmatismo sí está implícita esa idea, usted usaba ahora la palabra relativismo, probablemente por ahí va la cosa, de que puede haber diferentes aproximaciones, puede haber diferentes incluso conjuntos o sistemas de principios y no existiría en ese sentido una especie de moral absoluta que nos cubra a todos de alguna manera. Yo sí reivindico un mínimo de principios absolutos que son innegociables. Pero en el pragmatismo hay una visión de todas las cosas, desde las acciones, las estrategias, los principios, los valores, como instrumentos. Sí. Esto también tiene que ver un poco con la idea de la evolución. Estamos aquí los seres humanos en la Tierra y tenemos un montón de problemas y tenemos un montón de retos, tenemos un montón de desafíos. Para esos desafíos necesitamos instrumentos con los cuales actuar, una especie de caja de herramientas. Entonces, en esa caja de herramientas tengo unos principios, los pongo en práctica. ¿Esos principios no funcionan? Bueno, probablemente tengo otros en la medida en que cambian las circunstancias, cambian los momentos y cambian las cosas. El pragmatismo se guía hacia lo concreto, usted tiene una frase, y hacia el poder. Y no es el poder en el estricto, pues en el sentido de que lo utilizamos tanto acá, es como el poder político. Poder político, no, económico. Es el poder hacer, en lo que se puede. Exacto. ¿No? Volvamos a la política y ahora que estamos como en este descanso de fin de año, principio de año, ¿usted quién diría que representa el pragmatismo en las elecciones? En la baraja electoral. Yo estaba diciendo, no, pues el centro es un poco pragmático, ¿no? O al menos uno diría, bueno, Alejandro Gaviria ha elaborado como una idea del centro y del liberalismo que es pragmático, que es como todos tenemos que ceder para poder lograr como unos objetivos conjuntos, hay que negociar, no podemos pensar que además somos perfectos, entonces tenemos que probar distintas cosas a ver qué sirve. Entonces diría uno, no, el centro hoy personificado, digamos, por Sergio Fajardo, pero Sergio Fajardo al mismo tiempo
tiempo, es tan absolutista y tan moralista en algunas de sus posturas como yo soy la decencia, no podemos meternos con los políticos, como se hace campaña, se gobierna. En el centro colombiano hay mucho purismo Sí. y yo creo que eso tiene una raíz histórica, Daniel, es que el centro colombiano nace en los años 90, probablemente a finales de los 80, con la crisis del bipartidismo y con como todo el asco por la corrupción política y todo eso. Entonces, naturalmente, su bandera es principalmente una bandera moral Sí. y una bandera cultural también, y de ahí viene toda la cuestión de la ola verde, todo ese ideario mocusiano, todo eso. Sin embargo, yo sí rescato que en el centro hay esa idea de que como no están necesariamente comprometidos con un ideario estricto ni de izquierda ni de derecha, podrían tener mayor flexibilidad Claro. a la hora de ejecutar políticas concretas. Yo no estoy de acuerdo con una tesis que mantienen algunos centristas, que es aquella de que izquierda y derecha ya no sirven, eso es anacrónico. Creo que claramente no es anacrónico porque la gente sigue creyendo en ideas que son o de izquierda o de derecha, pero sí es bueno tener alguna flexibilidad, sobre todo para el momento en que usted esté, porque una cosa es estar haciendo campaña, Sí. una cosa es estar en el Congreso, pero otra cosa es estar sentado en la silla. Es más, yo diría también en la silla del Congreso, en la curul o en la silla presidencial, donde usted ya se enfrenta a desafíos concretos que tiene que resolver. Y en ese sentido ahí sí necesita todas las herramientas que pueda tener a la mano. Este es un libro chévere, cortico, cero pretencioso, para entender qué es el pragmatismo, una filosofía, una corriente filosófica que apunta a lo concreto, a lo posible y que ayuda además, es casi que una psicología, ¿no? Sí, sí, claro. El pragmatismo y Pues la mire que William James, que es uno, lo mencioné ahora, uno de los grandes iniciadores del pragmatismo, es también uno de los grandes iniciadores de la psicología moderna. Él escribió un libro que se llama Principios de Psicología y fue la primera persona, al menos en el continente americano, en programar un curso con el nombre Psicología en la Universidad de Harvard, porque lo que él quería saber, y que es una visión muy pragmática de las cosas, no es decirle a la gente cómo tiene que pensar o qué tiene que sentir, sino investigar las maneras como pensaba, sentía y se dan los fenómenos, por ejemplo, en el caso de los fenómenos religiosos que él estudió tanto. Claro, y en esta idea de que es una filosofía de vida y de Sí. la vida cotidiana, creo que también es como una manera de abordar la vida en la que uno no se puede exigir a uno mismo la perfección, ¿no? Y no se puede exigir unos estándares inalcanzables como objetivos para estar satisfecho, sino que tiene que entender que la negociación y la cesión de algunas cosas como hace parte como de la negociación interna, ¿no? Hay una negociación siempre con los intereses de las otras personas, pero también con uno mismo. Usted lo ha dicho, Daniel, mire, lo más difícil de aceptar o de creer o de llegar a entender para muchos de nosotros, me incluyo porque esto es una cosa de la que vine a tener conciencia muy tarde en mi vida, es que la principal negociación es la interna, es la negociación con uno mismo. Uno diría, dentro de un mismo individuo todo es armónico. No, dentro de un mismo individuo, yo creo que todos lo hemos experimentado, también hay choques de propósitos, de valores, de cosas que creemos. Y entonces, uno puede tener la tentación de ponerle encima de eso una disciplina y tratar de armonizar todo, o empezar a hacer negociaciones ya en las instancias prácticas en las que uno tiene que actuar. Y el concepto clave para hacer esa negociación, ya sea interna o con otras personas, es yo sé que si quiero alcanzar algo, tengo que pagar un costo, Claro. tengo que dejar algo a un lado. Y entonces hago todo el tiempo ese ejercicio de estar buscando esos pequeños equilibrios, que son pequeñitos, pero cuando uno ve el agregado de esos pequeños equilibrios, tanto a nivel individual como a nivel social, ve unos enormes logros y grandes avances. Claro, y ahí como la idea es como, bueno, si quiero y soy tan ambicioso en mi vida profesional, pues entienda que usted va a tener y va a pagar un costo en su vida personal. Por ejemplo. ¿No? Entonces, hágalo conscientemente. Y entonces, si realmente no está dispuesto a pagar todo ese costo, entienda que no se puede someter a usted mismo a un estándar de excelencia y de gran ambición en su vida profesional, porque no va a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y eso no solamente, Daniel, yo creo produce un alivio, sino yo creo que es la llave. Abre la puerta de los logros. Si yo ya sé que voy a pagar un costo, pero ese costo es en virtud de un logro, no sé, voy entonces a estudiar un posgrado o algo así. Eso va a significar horas de esfuerzo, horas de estudio, salir por un par de años de la vida laboral, tener que pagar un dinero, etcétera. Ok, estoy pagando un costo en virtud de un objetivo que quiero alcanzar.
Y así es la vida, y así es el mundo, y así es la vida a nivel tanto individual como social, personal, política. Todo el tiempo deberíamos estar buscando esos pequeños equilibrios que en concreto y en su agregado constituyen el gran avance de las cosas. Claro, que la visión distinta es básicamente usted se cedió ante la codicia para, no sé, hacer una cosa, o usted, no sé cuál sería como la versión de derecha. De la derecha, mire, yo veo que a mucha gente le preocupa mucho la coherencia. Entonces, la coherencia consistente en un mandato de más o menos siempre tener la misma línea, tener los mismos principios, pensar exactamente igual. Yo creo que hay ciertos asuntos en los que la coherencia es importante. Ya sé quién va a decir que es el candidato más pragmático. No sé, pero ahora usted me dice quién es. Pero yo simplemente le termino la idea diciendo que los seres humanos, si queremos ser más generativos en nuestra capacidad, ¿Sí? ¿qué quiero decir generativos? Generar soluciones, generar ideas, generar posibilidades, deberíamos permitirnos incoherencias ocasionales. Porque ahí en la multiplicidad de ideas, eso incluso, Daniel, esto es otra discusión, pero yo creo que esto incluso tiene una versión matemática de las cosas. A mayor coherencia o mayor mandato de coherencia, es menor la posibilidad de generar nuevas ideas. De poder. Sí, exacto. ¿Quién es el candidato más pragmático en su opinión? Bueno, Daniel, mire, le voy a tener que dar la respuesta más impopular porque yo veo, sobre todo en las redes sociales, que esta persona que voy a mencionar se ha vuelto básicamente objeto de odio. Pero yo creo que fue una persona que en un determinado momento actuó de manera pragmática, quiso actuar de manera más pragmática, pero sus limitaciones no se lo permitieron, Ajá, que es el ex canciller Murillo. ajá. Porque frente al tema de las elecciones de Venezuela, yo franca y sinceramente creo que el ex canciller Murillo tenía una perspectiva pragmática que fue limitada primero por el hecho de que donde manda presidente no manda canciller, pues él podía hacer hasta cierto punto, pero no más. Yo creo que al ex canciller Murillo las redes sociales le exigen cosas que no habría podido hacer, más o menos tumbar al gobierno de Venezuela. Desconocer las elecciones creo que lo hizo hasta el punto de vista en que se podía. Yo creo que hubo una ventana razonable de tiempo en la cual era razonable, insisto, pensar que Colombia podía eventualmente jugar un papel. Digamos las 2 semanas, 3 semanas siguientes a las elecciones, que Brasil también trató de jugar un papel. Yo creo que el ex canciller Murillo trató de hacerlo. No pudo hacerlo pues porque las circunstancias lo superaron, no solo a él, superaron a Lula da Silva de Brasil, superaron a los noruegos que creyeron en el proceso de Barbados y pues ni qué decir del gobierno de Joe Biden. Pero yo veo que las redes sociales lo condenan furiosamente. Yo pienso que su perspectiva era el pragmatismo y una de las consecuencias importantes del pragmatismo, Daniel, es que a veces las apuestas que hacemos salen mal. ¿Qué iba a decir Abelardo? Y esa apuesta salió mal. Yo pensé que iba a decir Abelardo, que apoyaba como el proceso de paz en el momento en el que estábamos como en el proceso de Santos y parecía una buena idea y había como un poder de negociación fuerte sobre la guerrilla. Un abogado defensor es un pragmático por excelencia, ¿no? Necesariamente, sí. ¿Vamos a juicio y nos arriesgamos a 20 años de cárcel o negociamos por 2? Más allá de si usted sea, bueno, no es una discusión moral, es una situación. Sí. Discusión Pues, pragmática. pero con esto no quería decir que esta persona que mencioné, el ex canciller Murillo, fuera el único pragmático. No. Sino que veo quería provocar. con mucho pesar la recepción que ha tenido, lo que él trató de hacer, pero por otro lado, insisto, parte del espíritu del pragmatismo es que todo el tiempo uno está haciendo apuestas. Todo lo que nosotros hacemos finalmente son apuestas y a veces las apuestas salen mal. Y yo creo que él hizo una apuesta, digo él, no el gobierno, porque yo creo que el presidente tenía otra línea. Él hizo una apuesta que no salió bien. Andrés Mejía, muchas gracias, señor. Gracias, Daniel. Me encanta volver a tener estas charlas con usted. No, pues yo encantado y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Pueden, si no se ha agotado el libro, lo podrían encontrar En cualquier librería, así es. Las físicas y las virtuales. Sí, señor.
Saludos a nuestra universidad, la Universidad Nacional, y a nuestros colegas, los caídos en desgracia y los que aún no han caído en desgracia. Hay varios que todavía están ahí. No, tenemos o sea, el primer círculo del presidente Petro, bueno, ni siquiera quiero como decir su nombre, Ajá. tenemos un buen compañero allá, Tenemos. en la diplomacia. Sí, claro, claro Y, que sí. y el paso, Muchos éxitos. y lo que sí hicieron nuestros compañeros de filosofía fue aumentar el ámbito de posibilidades de nuestro cartón de filosofía para ocupar casi que cualquier cargo en el gobierno, porque cambiaron todos los manuales de funciones para que... Ahora cabemos en cualquier No, usted antes, ¿usted qué quería? ¿Usted qué puesto quería? No, sabe que yo siempre he querido, mire, yo primero quiero ser expresidente, pero pues eso está como... Y segundo, sí, a mí solamente hay un puesto en el sector público que me gustaría tener, pero ni siquiera por el trabajo, sino por las cosas que uno se debe enterar que deben ser. La UIA. No, el Ministerio de Defensa. Yo creo que uno ocupando el Ministerio de Defensa se entera de un, mejor dicho, por la chismografía, Daniel. Pero no creo que esté yo dispuesto a pagar el costo de hacer eso. Además, no creo que me vayan a nombrar. Oiga, y no dijimos que además usted tiene un podcast muy bueno. Oiga, sí, Venda su podcast. Terrenal con Andrés Caro. Con Sí. Andrés Caro, columnista de La Silla Vacía, Terrenal, cada semana, todos los jueves, lo encuentran en Spotify, lo encuentran en Apple, y es un podcast sobre ideas en general. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos por estos días con más contenido. Chao. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.